Y en Pregúntenle al Quetzal respondemos a El Pibe C2D, quien nos pide que hablemos del tlatoani Diego de Alvarado Guanitzin. Miren, la verdad nos enseñan muy mal nuestra historia. Pues la mayoría cree que cuando cayó Tenochtitlan todo se acabó. Fue conquistado México, como dicen algunos, y a los ahora llamados indios les quitaron hasta los calzones. Y la verdad, mucho de esto no es plenamente cierto. Ya que si bien muchos de los principales gobernantes a la llegada de Cortés y compañía fueron asesinados o murieron por las nuevas enfermedades, esto dejó vacíos en puestos de poder. Y por lo menos durante las siguientes décadas después de 1521 a la caída de Tenochtitlan, hubo un reacomodo en el poder bajo la supervisión española. Siendo que muchos de los sobrevivientes de las clases nobles originarias llegaron a pelear entre ellos por el poder que les dejaban los españoles. Obviamente todos fueron bautizados como cristianos. Muchos de los nobles llegaron a vestir al estilo europeo. Algunos tuvieron caballos y espadas, y otros hasta viajaron a España para pedir favores al rey español, quedándose algunos a vivir allá. Algunos incluso se casaron con españoles y tuvieron hijos con ellos, recibiendo títulos de nobleza española, así como otros beneficios, que no gozaban la mayoría de la población. Como la hija de Moctezuma, Tecuichpo, o Isabel de Moctezuma, la cual recibió muchos beneficios y sus descendientes gozaron de pensiones económicas hasta 1934. Así, el panorama para algunos no fue tan devastador como se piensa. Y un ejemplo de esta nueva dinámica lo tenemos en Diego Alvarado Guanitzin. A él le tocó la transición de la época prehispánica al inicio de la época colonial. En sus orígenes este pertenecía a la clase noble y estaba emparentado con lo más alto de la clase mexica, ya que fue nieto del tlatoani Axayácatl y sobrino de Moctezuma Xocoyotzin. Este, a la llegada de Hernando Cortés, era tlatoani de Ejecatepec, y en el caso de Cortés, siempre apresaba a los gobernantes no muy aliados, para tenerlos cerca, dominar hacia el pueblo y evitar revueltas, como pasó con Moctezuma y luego con Cuauhtémoc. Por ello, Diego de Alvarado Guanitzin en su momento fue apresado por Cortés, siendo este uno de los nobles que lo acompañaron a las Cibueras, viaje en el cual, como se sabe, Cortés mató a Cuauhtémoc y a otros nobles, en la selva maya. Sin embargo, este la libró de haber sido asesinado en ese viaje. A su regreso, Guanitzin fue liberado y regresó como tlatoani de Ejecatepec, donde gobernó 14 años, existiendo evidencia de su existencia en códices coloniales, como vemos aquí, vestido aún a la usanza antigua. Y bueno, en este ambiente los españoles, por lo menos en las primeras décadas después de su llegada, permitieron que aún gobernaran de alguna forma descendientes indígenas. Y del año de la muerte de Cuauhtémoc en 1525 pasaron 10 años para que llegara el primer virrey de la ahora llamada Nueva España, siendo este Antonio de Mendoza. Este buscó restablecer el linaje mexica de los tlatoanis, y por ello en 1538 lo eligió como el primer tlatoani de Tenochtitlan ya de la época colonial. Siendo que aquí nuevamente lo vemos con la corona de turquesa de tlatoani, y de este lado al virrey Mendoza, destacando que por el glifo de una bandera que vemos aquí, se piensa que su nombre náhuatl era Panitzin, o venerable bandera, aunque todas las fuentes le dicen Guanitzin. Previa a su elección hubo luchas internas por el cargo, pues varios parientes de viejos tlatoanis mexicas muertos peleaban entre sí. De hecho, se dio el asesinato de uno de los hijos de Moctezuma de nombre Martín, siendo este envenenado. Muerte en la cual no se sabe si Guanitzin tuvo que ver con la intriga. Pero participara o no, la muerte del otro noble le abrió el camino para ser nombrado tlatoani de Tenochtitlan. Y para fortalecer su posición se casó con una de las hijas de Moctezuma llamada Francisca Moctezuma, siendo que estos recibieron beneficios de la corona española, pues el rey le otorgó este escudo de armas a la familia Alvarado en 1536, y como vimos fue nombrado tlatoani. Y bueno, también supuestamente aún conservaba algunos rastros de las creencias antiguas,
pues se dice que este conservaba el bulto de los restos de Huitzilopochtli, quizás como símbolo de poder ante su pueblo, aunque esto es difícil de creer, pues los españoles precisamente querían acabar con estos símbolos herejes para ellos. Y bueno, como Tlatoani solo gobernó por 4 años, ya que murió en 1541. Pero este tuvo varios hijos que igualmente se posicionaron en esta nueva sociedad novohispana, pues una hija suya, Juana de Alvarado, se casó con Huehue Totoquihuatzli, gobernante de Tlacopan. Otro hijo llamado Cristóbal de Guzmán Cesetzin también se convirtió en gobernador de Tenochtitlan. Y quizás el más conocido, Hernando de Alvarado Tezosomoc, un intérprete que nos aportó mucha información desde entonces, ya que hizo la famosa crónica Mexicayotl. Así, la conquista le vino bien a Diego de Alvarado Guanitzin, ya que sin esta, jamás habría sido nombrado Tlatoani de Tenochtitlan, probándose que la conquista o invasión no trató a todos de la misma forma, pues nuestro personaje es un ejemplo de cómo se reacomodaron muchos de la clase noble prehispánica en el nuevo sistema de vida españolizado. Y bueno, ya se la saben, si tienen dudas, pregúntenle al Quetzal.